A ver, ¿cómo abordamos este tema para que sea lo más respetuoso posible y para evitar que me lleven preso a mí esta noche? Porque lo que acabamos de ver ha sido otro bochorno, el mismo rival, una puta vergüenza. En líneas generales, tanto Ancelotti como Florentino Pérez nos acaban de regalar otra vergüenza de clásico y otra vergüenza de clásico en líneas generales, porque por mucho que el Madrid hubiera podido remontar, yo estaba aquí con mi novia que estaba viendo el partido en un lugar aquí cercano donde me estaba tomando unas cervecitas. Yo dije, puede el Real Madrid remontar y lo celebraremos si ganamos la Copa, pero la sensación que había es de equipo totalmente acabado y que un equipo medianamente ordenado cualquiera, que es algo que venimos repasando hace muchísimo tiempo, nos iba a poder pintar la cara como evidentemente ha sucedido. Y es que si te ponen a pensar, en 180 minutos, un poquito más por los agregados, el Barça nos ha metido 9 goles, un equipo que está acostumbrado a perder con el Alavés, con el Celta de Vigo, con el no sé qué, ha llegado y te ha meado la cara como se le ha venido en gana. No, es una vergüenza en general. Es que para resumir el partido les voy a decir que en el primer tiempo te metieron 4 goles, un penalti absolutamente indiscutible que creo que a Camavinga de hecho le perdonan la expulsión, una cosa absolutamente absurda porque sabías que venía el rival atrás. Pero bueno, no voy a reventar a Camavinga, por algo Ancelotti lo cambió en el descanso, ¿no? Pero qué fácil le queda a Ancelotti cambiar a los jóvenes, es una puta vergüenza en general. De todos modos, si nos detenemos a pensar un poquito, como les decía, 4 goles en el primer tiempo. Courtois tuvo 3 o 4 paradas que pudieron haber sido goles, que seguramente un par lo hubieran metido si no es Courtois, sino que estuviera Lunin o cualquier portero del mundo. Y la sensación es que te han arrollado de manera impresionante. Has tenido desde el minuto 1, has quedado marcado por una superioridad que parecía que el Barça tenía 2 y tú tenías 11. Incluso con la expulsión, para mí muy justificada por supuesto, de Chesney, te veías en inferioridad numérica. Es que es una vergüenza. En general es un equipo con pocas sensaciones de querer salir adelante, con la poca sensación de lucha. Incluso yo tenía la esperanza de que se pudiera hacer algo, por lo menos maquillar un poco el resultado tras el gol de Rodrigo y la expulsión de Chesney, y no ha salido prácticamente nada. Es que han ido trotando. El único que parecía que le metía un poquito de espíritu era Kylian Mbappé, y los demás han sido una vergüenza absoluta, ¿no? De todos modos, machacar a cualquier futbolista, siempre se dice en el fútbol una cosa muy importante, y es que es más fácil echar a un entrenador y a su cuerpo técnico que echar a 30 y pico de futbolistas. Y en este caso creo que podemos responsabilizar a todos, pero la responsabilidad por supuesto tiene que caer sobre todo en 2 personajes. El primer personaje, don Florentino Pérez. Don Florentino Pérez, aún sabiendo que Lucas Vázquez, tanto después de ser una vergüenza como lateral derecho, porque es una vergüenza, ya basta de ponerle paños calientes o paños tibios a las actuaciones de Lucas Vázquez, porque no es lateral, porque no sé qué, porque tiene 100 años, es un puto drama Lucas Vázquez de lateral. Cualquier futbolista, cualquiera, no hay un futbolista que no le haya ganado la partida a Lucas Vázquez como lateral, y por estar colocándole paños calientes es que Florentino Pérez se ha confiado. Si no, yo me voy a matar con este hombre porque es que vale la pena, y me voy a quedar con Lucas Vázquez lo que haga falta. Si Carvajal se vuelve a romper los ligamentos el siguiente verano, aquí no va a pasar absolutamente nada, y es un drama. Igual que lo del central, está mal gestionada la plantilla a la hora de fichar a un central que era para mí justo y necesario, debido a que Militao ya prácticamente tuvo una muerte súbita. Don Florentino Pérez ha decidido que no iba a fichar absolutamente nadie, y es una puta vergüenza en general. De todos modos, si nos ponemos a pensar un poco también, Ancelotti es un sinvergüenza y no puede durar ni un minuto más siendo el entrenador del Real Madrid. ¿Por qué les voy a abordar este tema? Muy claramente, muchachos, este hombre ha perpetrado una de los entierros más horripilantes que se le han visto a un futbolista. Tienes a un futbolista que ya te demostró que es mejor central que Tchouaméni, que ya suficiente tiene con saber escribir. Tchouaméni es un drama de central, es un drama de mediocampista de corte, es un drama en todas las líneas, y este hombre sale y lo coloca de central, cuando Raúl Asensio ya te demostró que es muchísimo mejor central. Entonces, si juntamos la negligencia de Florentino Pérez a la hora de fichar, está pasando mucha gente y me está viendo como que este tipo está completamente loco. Pero bueno, si conjuntamos la mala gestión de Florentino Pérez, quien ha decidido que no era momento de fichar absolutamente nadie, y si juntamos eso con que Ancelotti es un puto incompetente, es un mediocre, es uno de los entrenadores más malos que ha pasado por el Real Madrid. Gana porque gana, y hay que negarlo. Probablemente el Real Madrid vaya a ganar esta liga, aunque está por verse, porque estás perdiendo unos partidos de fútbol y te has salvado de perder algunos todavía peores. Pero Ancelotti, no tengo ninguna duda de que yo tengo uso de razón, que no conozco tantos entrenadores,
Recuerdo el caso de Rafa Benítez, seguramente es un desastre, el de Lopetegui también fue un desastre, pero creo que Ancelotti es el tipo, al menos el más mediocre que ha durado tantísimo tiempo. ¿Te ha dado resultados? Sí. Pero clásico tras clásico estamos ahí poniéndole el culo a un montón de futbolistas que son un puto drama. Este Fútbol Club Barcelona estuvo perdiendo durante muchísimo tiempo con equipos de mierda como el Deportivo Alavés, como el del no sé qué, un montón de equipos que le han pintado la cara a este equipo. Por ahí leí a alguien que decía es que el Barça empareja muy bien con el Real Madrid. No, el Barça no empareja muy bien con el Real Madrid. El Barça se mea en el Real Madrid porque tiene un entrenador competente, porque tiene un entrenador que es capaz de cambiar el resultado desde los cambios, porque tiene capacidad de corregir los detalles cuando el equipo no está funcionando bien, y el Real Madrid tiene un entrenador absolutamente mediocre que no es capaz de cambiar el partido desde un resultado, que no es capaz de demostrar que está jugando con un hombre más. O sea, es que un desastre total. Yo no sé si va a volver el Florentino que echaba a los futbolistas absolutamente penosos, no lo tengo muy claro. Me da la sensación de que no, pero yo creo que sería más vergonzoso todavía, más del resultado, que Ancelotti no saliera esta misma noche de ser entrenador del Real Madrid. Chicos, es que de verdad no ha habido nada en lo que agarrarse. Me gustó el partido de Mbappé, creo que es el único futbolista que yo voy a salvar esta noche. Vinicius termina siendo sustituido porque ha hecho un mal partido. Rodrigo medio, Bellingham totalmente desaparecido, Vinicius ya le dije que desaparecido, Valverde así cometiendo errores. O sea, en general el equipo ha sido un desastre, pero yo creo firmemente, muchachos, que lo que ha sucedido en general, y sin quitarle ningún mérito al Barça, porque para mí el Barça es justo ganador de la final, nos pudieron haber metido 8 goles, sinceramente, hay que ser honestos con nosotros mismos, pero de verdad, yo creo que el poco rendimiento de tener un equipo plagado de estrellas, que tiene una pata chueca a la mesa seguramente en defensa, seguramente, pero que este hombre no sea capaz de sacarle partida a unos futbolistas que son absoluta élite, yo creo que la responsabilidad cae en un solo hombre. Y ojito, porque el hecho de que Ancelotti tenga una defensa más mala de lo que parece, porque a ver, ya tienes a un drama que es lo único que tienes, que es Lucas Vázquez en el lateral derecho, entonces vas a hacer que sea más dramático y vas a colocar a Tchouaméni, que repito, ya te demostró que es un futbolista que la sensación que está dejando a día de hoy es que no está para ser futbolista del Real Madrid. Es que, repito, hay tantas cosas, estoy tan caliente que no sé, ya no sé qué decir, y estoy muy frustrado, evidentemente. Hoy me voy a ir a perder porque no quiero saber absolutamente nada de fútbol, porque repito, no ha sido tanto el 5-2, que pudo haber sido 8-2 o incluso pudo haber sido 5-3 o 3-5, como quieran llamarlo, sino la sensación de que te han pasado por encima un equipo que, repito, había perdido, venía encadenando una racha de partidos absolutamente penosos y no ha sabido reventar esas debilidades que tenía el equipo de Flick. Esta es otra de las desventajas que tiene el Real Madrid. Estos muertos de hambre del Barça salen a matar contra el Real Madrid, saben que este resultado les da para vivir la temporada entera, y estos señores del Real Madrid salen, que cobran seguramente algunos de ellos más que otros. No creo que Rafinha cobre más que Jude Bellingham o que Kylian Mbappé, por poner un ejemplo. Salen a tocarse las bolas, y yo creo definitivamente que estos futbolistas cada vez confían menos en el discurso de Ancelotti, cada vez le creen menos, o cada vez se están dando más cuenta de que este hombre los pone a correr como unos absolutos desquiciados, y que sea lo que Dios quiera. Ese es el planteamiento de Ancelotti. No me quiero calentar más. Tal vez mañana les haga un nuevo video en el que les hable un poquito sobre esto, alguna cosa que se me haya pasado, pero repito, si Florentino Pérez no echa a Ancelotti esta misma noche y no le pone un toque de que de algunos futbolistas, esto va a seguir siendo, y es un aviso a navegantes. Estamos a tiempo de corregir porque pueden hacer un par de fichajes, que no quiero que fiches a Alexander Arnold, quiero que subas a Guado, que demostró que es un buen lateral, quiero que les deje oportunidades a Asensio. Si tenemos tiempo de corregir, yo creo que la única manera de corregir esto, porque si no hay dinero para fichar, uno lo puede llegar a entender, pero que Ancelotti no coloca a los canteranos, que ya demostraron que son mejores que los otros, es culpa única y exclusivamente de Carlo Ancelotti. No me quiero enredar más porque ya he dicho demasiadas barbaridades y quiero evitar que me cierren el canal o sencillamente que me lleven preso. Por supuesto, háganme saber sus opiniones. Mañana tal vez volvemos con un poquito más de esto, pero nada, lo de siempre. Hay que aguantar hasta el final y esperar a ver si a Florentino Pérez se le prende el foco y intenta hacer algo. Hoy, mañana y siempre, mira, habla Madrid. Hasta el final vamos Real. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.